Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen que se propuso en Extremadura en convocatoria ordinaria en junio del 2022 para el acceso a la universidad. Aquí os dejo las condiciones bajo las cuales hay que hacer la prueba y yo ya voy a cometer la resolución de los ejercicios propuestos. Empezamos con el primero, que es de álgebra, que dice así: me dan tres matrices columna A, B y C. Calcular cuando sea posible las matrices C por traspuesta de B por C y B por C, donde BT es la matriz traspuesta de B. Bien, vamos entonces a empezar con C multiplicado por la traspuesta de B. Para ello vamos a ver los órdenes de cada una de ellas, como son, y a ver si se está permitido al producto en ese orden. Entonces, el orden de la matriz C, como C es una matriz que tiene tres filas y una columna, es una matriz 3 por 1, mientras que B traspuesta es una matriz 1 por 3, puesto que el B es una matriz 3 por 1, al transponerla, la columna se transforma en fila y me quedaría una matriz fila, ¿no? 1 por 3. Si yo tengo una matriz 3 por 1 y una matriz 1 por 3, pueden ser multiplicadas, porque la condición necesaria y suficiente para que dos matrices se puedan multiplicar es que el número de columnas de la primera, en este caso 1, coincida con el número de filas de la segunda. Y efectivamente vemos que es así. Coincide la columna de la primera con las filas de la segunda. El resultado va a ser una matriz con un número de filas igual al número de filas de la primera, es decir, 3, por el número de columnas de la segunda, 3. Va a ser una matriz 3 por 3. Pues vamos a ver qué matriz obtenemos. Vamos a escribir C y la traspuesta de B. La traspuesta, aquí la tenemos escritas ya en ese orden y correctamente escritas para ser multiplicadas. El producto ya sabemos cómo es filas por columnas. Entonces, primera fila por primera columna es 1 por 3, 3. Luego, primera fila, segunda columna, 1 por menos 1. Primera fila, tercera columna, 1 por menos 4. Y obtenemos la primera fila de la matriz resultante, que sería 3 menos 1 menos 4. Eso sería la primera fila. Ahora, para la segunda fila, pasamos a la segunda fila, que es el 2. En este caso, sería 2 por 3, 2 por menos 1 y 2 por menos 4, que aquí tenemos 6 menos 2 menos 8. Y por último, 3, 1 vuelve a ser 3, 1 menos 4, porque aquí tengo un 1, que sería la tercera fila por el resto de las columnas de la traspuesta de B. Bueno, pues ya tengo entonces ese producto, que es el que me piden. El siguiente que me piden es lo contrario, es decir, es darles la vuelta y multiplicar B traspuesta por C. Vamos a escribir los órdenes también. ¿Qué orden tiene la traspuesta de B? Bueno, pues si B es una matriz 3 por 1, la traspuesta de B es una matriz 1 por 3. Traspuesta de B es 1 por 3 y C es 3 por 1, 3 por 1, 3 filas, una columna. También el número, vemos que los valores medios, es decir, el número de columnas de la primera y el número de filas de la segunda coinciden, por lo tanto se pueden multiplicar, obteniendo una matriz de orden 1 por 1. ¿Qué matriz es esta? Es esta. Bueno, escribimos la traspuesta de B, que ahora es una matriz fila, por C, por 1, 2, 1. Y es filas por columnas. Como hay una sola fila y una sola columna, el resultado es 3 por 1, menos 1 por 2, menos 4 por 1, que es 3 menos 2, 1, 1 menos 4, menos, si no me equivoco, menos 6. O menos 3, a ver por qué. 3, a ver, 3 menos 2, 1, 1 menos 4 por 1, menos 4, 1 menos 4, menos 3, perdón, menos 3, es correcto. Y por último vamos con B por C. ¿Se puede multiplicar B y C? Pues vamos a ver, el orden de B es una matriz 3 por 1 por una matriz 3 por 1. Y una matriz 3 por 1 por una matriz 3 por 1 no se puede multiplicar, dado que aquí los valores medios, es decir, el número de columnas de la primera y el número de filas de la segunda, no coinciden. Por lo tanto, la respuesta aquí es que esto no admite solución, no es posible realizar el producto. Vale, pues pasamos al apartado B, que me piden hallar A para que el sistema X por A más Y por B igual a C de tres ecuaciones y dos incógnitas sea compatible, determinado y resolverlo para ese valor de A. Bueno, ¿de qué sistema nos están hablando? Si yo multiplico X por A, fijaros quién es A. A es la matriz columna 2, 1A, sería X por 2, X por 1 y X por A. Si le sumo y por B sería más 3 y 2x, aquí sería más 3, luego lo sumo, sería más 3y, aquí sería en la segunda ecuación menos y en la tercera ecuación sería menos 4y, igual a C, a 1, 2, 1, es decir, el sistema del que estoy hablando es este que tengo aquí. Repito, 2x más 3y igual a 1, x menos y igual a 2 y a por x menos 4y igual a 1, ¿no? Al hacer esta operación matricial. Bueno, pues este sistema lo pasó ahora a forma matricial con su matriz principal, que le voy a llamar matriz M,
para distinguirlo de la A, porque A ya le estoy llamando a la matriz columna 2, 1, 0, ¿no? Entonces, la matriz principal es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, en este caso es 2, 3, 1, menos 1 y A menos 4, porque tengo dos incógnitas, X e Y solamente, por eso la matriz principal ahora es una matriz de 3 filas, que son 3 ecuaciones, y dos incógnitas, porque solamente, perdón, y dos columnas porque solamente tengo dos incógnitas. Bien, la matriz de los columnas de los incógnitas es X e Y, aquí está, y la matriz de los términos independientes es 1, 2, 1. Es decir, este sistema de ecuaciones se puede escribir de forma matricial de la forma M por X igual a C. Y para estudiar si es compatible determinado o no, pues tengo que ver el rango de M, para compararlo con el rango de la matriz ampliada, siempre aplicando el teorema de Rouchet. Entonces vamos con el rango de M. Y el rango de M me dice que para que sea compatible determinado, porque me dice que calcule A para que la matriz sea compatible determinada, tiene que coincidir con el número de incógnitas y con el rango de la ampliada, según el teorema de Rouchet. Por lo tanto, la condición es que tengo que averiguar el valor A del parámetro A para que esto ocurra, para que el rango de M sea igual al rango de la ampliada igual a 2. Bueno, observamos una cosa, que el rango de M, si yo cojo este menor de orden 2, a lo sumo puede ser 2, porque M es una matriz 3 por 2, a lo sumo puede ser 2. Si es 2 el rango de M, pues afirmativo. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar un menor de orden 2 no nulo. ¿Cuál? El 2, 3, 1 menos 1, que no depende, además no depende de A. Eso quiere decir que el rango de M es 2 para cualquier valor de A. El rango de M siempre vale 2, independientemente de lo que valga el parámetro A. La cuestión es ahora qué pasa con la ampliada. Ahora, el rango de la ampliada tiene que ser 2. Escribo la matriz ampliada aquí la tengo, es a la matriz M le añado la columna 1, 2, 1, la de los términos independientes, y este rango tiene que ser 2 también. Para que el rango de una matriz 3 por 3 sea 2, el determinante tiene que ser 0, porque si fuera distinto de 0, el rango sería 3. Así que para que el rango no sea 3, el determinante tiene que ser 0. Hago este determinante, lo hago por la regla de Sarrus, y este determinante, ya sin detenerme a explicar de cómo he hecho Sarrus, simplifico esta ecuación y me queda 7A más 7 igual a 0, de donde despejo A. Para que el determinante sea 0, A tiene que ser igual a menos 1. Pues esa sería la solución del apartado B. Hallar el valor de A para que este sistema sea compatible determinado, porque los rangos coinciden y coinciden con el número de incógnitas, valen 2 en ambos casos. Bien, pasamos al ejercicio siguiente. Me dicen que lo resuelva para ese valor de A, para A igual a menos 1, no he acabado, sí, que lo tengo que resolver porque es compatible determinado. Bueno, pues entonces para resolverlo tenemos que buscar un sistema equivalente, el sistema de Cramer equivalente, para que me lo resuelva, y es este que está aquí. ¿Cómo lo tengo? Pues el sistema de Cramer equivalente lo tengo tomando las ecuaciones en las que he significado de alguna manera el menor para justificar que el rango sea 2. Es decir, cojo este menor que está aquí marcado y esto se corresponde con la primera y la segunda ecuación. La primera y la segunda ecuación, que son 2x más 3 igual a 1 y x menos igual a 2. Prescindo de la tercera ecuación porque aquí no lo tomo para nada, fijaros que está descartado. Y entonces resuelvo este sistema. Este es un sistema de Cramer porque tiene dos ecuaciones con dos incógnitas y además su determinante principal es distinto de 0, porque el determinante principal era precisamente este menor, ¿no? Bueno, pues esto lo puedo resolver por Cramer o por los métodos tradicionales. Lo voy a resolver por reducción, multiplico por menos 2 la segunda ecuación y al sumo con la primera. De esa forma las x se anulan y queda 5y igual a menos 3 y igual a menos 3 quintos. Y si es igual a menos 3 quintos, despejo x de la segunda ecuación, x es 2 más y, sería igual a 2 menos 3 quintos, y 2 menos 3 quintos es igual a 7 quintos. Entonces las soluciones de mi sistema compatible determinado para A igual a menos 1 son x 7 quintos y menos 3 quintos. Si lo queréis comprobar, tenéis que comprobar que las soluciones para x igual a 7 quintos e igual a menos 3 quintos satisfacen las tres ecuaciones de partida. De hecho, las dos primeras las van a satisfacer porque lo resuelto con las dos. Lo único que me quedaría comprobar la tercera, que no he utilizado. Vamos a ver, si A es igual a menos 1, aquí me quedaría menos x. Menos x sería menos 7 quintos. Menos 7 quintos menos 4 por y es menos 7 quintos más 12
más 12 quintos, menos 7 quintos más 12 quintos son 5 quintos, y 5 quintos es 1. Fijaros que cómo me funciona también la tercera ecuación pese a no haberla utilizado. Entonces, estas son las soluciones del sistema original de tres ecuaciones. Bueno, pasamos ahora sí al ejercicio número 2. Me dan las matrices M y N, cuadradas de orden 3, calcular una matriz X que cumple que M por X menos N es igual a 2X. Bueno, esto es una ecuación matricial sencillita. Para resolverla lo que tenemos que hacer es todo lo que tenga X pasarlo a un miembro y todo lo que no tenga X al otro, así que pasamos este 2X al primer miembro restando y el menos N lo pasamos a la derecha sumando, obteniendo esta igualdad, y ahora la X la tenemos que agrupar utilizando el factor común, utilizando la propiedad distributiva del producto de matrices respecto a la suma. Fijaros que X está multiplicando a M por la derecha, y a la constante la puede multiplicar por cualquier lado, no tiene por qué multiplicarla por un lado o por el otro, de eso da igual, pero lo importante es que multiplica otra matriz por la derecha. Eso quiere decir que al sacar factor común la X va a estar también multiplicando por la derecha. ¿A quién multiplica la X? Pues en este sumando a M, y aquí este sumando a 2, pero cuidado al sacar factor común, porque aquí no puedo poner M menos 2, porque tengo una matriz de orden 3 restándole un número, eso no carece de sentido, no está definido. Entonces, siempre que tengamos una constante en el factor común, cuando multipliquemos matrices, hay que añadirle la matriz identidad, es decir, en vez de 2 sería 2 por I. Este sería el factor que multiplica la X por la derecha, y la X por la derecha, igual a N. Aquí en principio esto no cambia, aquí no lo toco, N. Y ahora, por último, voy a despejar X. Para despejar X, como lo tengo multiplicando a la izquierda por M menos 2I, lo que tengo que hacer es multiplicar por M menos 2I inversa, es decir, por la inversa de esta matriz, multiplicarla a la izquierda para que se me anule, o se me cancele, menos 2i. Entonces, si multiplico a la izquierda por la inversa de menos 2i, también lo tengo que hacer en el otro miembro. Tengo que multiplicar por la inversa de M menos 2i la N. Así que me despejo, queda X despejada, porque aquí me quedaría la identidad, igual a la inversa por la izquierda. Cuidado, si me ponéis por la derecha estaría mal, porque tengo que multiplicarlo por el lado izquierdo. La lateralidad en el producto de matrices es fundamental, porque el producto de matrices no es conmutativo, no es lo mismo A por B que B por A cuando tenemos matrices. Bueno, por eso me aparece multiplicado por la izquierda. Bueno, pues ya tengo despejado X en la forma lineal, y ahora lo único que me quedaría es averiguar el valor de X en su expresión matricial, ¿no? Pues para ello lo primero que tengo que calcular es la inversa de M menos 2I. Antes de calcular la inversa de una matriz tengo que saber cuál es esa matriz. Así que, ¿quién es M menos 2i? Pues vamos a escribirlo. M la escribo, y menos 2i es el doble de la matriz identidad. Como la matriz identidad son unos en la diagonal principal, al multiplicar por 2 me queda esta matriz. Esto sería 2i. Al restar, M varía solamente en los elementos de la diagonal principal, que son los que restan. Quedaría 3 menos 2, 1. 3 menos 2, 1 y 3 menos 2, 1, y el resto quedaría igual a M, ¿no? Bien, esto es M menos 2i. Para hallar la matriz inversa necesitamos los 3 pasos de rigor. El primero, calcular el determinante. Como esto es una matriz triangular, fijaros, porque aparecen todos ceros encima de la diagonal, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal. En este caso es 1. Si lo hacéis por Sarrus, comprobaréis también que os va a salir 1. Así que el determinante es 1. Por lo tanto, va a haber inversa, puedo seguir con el procedimiento. Si me diera 0, no habría inversa, por lo tanto este procedimiento no me funcionaría, tendría que detenerme aquí. Bien, entonces, repito, determinante distinto de 0, existe inversa. El siguiente paso para hallar la inversa es calcular la matriz adjunta de M menos 2i. La matriz adjunta, sabéis ya cómo se hace. Se cogen los elementos de cada elemento de la matriz M menos 2i y se calcula su correspondiente adjunto, que se obtiene eliminando la fila y la columna donde están situados esos elementos y resolviendo el determinante del menor complementario que me queda, ¿no? Por ejemplo, para este primer 1 se elimina la columna y la fila y me queda 1, 0, 2, 1. Y el determinante de la matriz 1, 0, 2, 1 es 1 por 1 menos 0 por 2. Es 1. Este 1 sale de ahí. Teniendo en cuenta que hay que cambiarle el signo a estos valores que obtenidos de esta manera, hay que cambiarle el signo a aquellos que
que ocupan la posición fila y columna, de forma que esa posición fila más la posición columna sumen impar. Por ejemplo, aquí, en ¿por qué me sale un -2? Porque si calculamos el adjunto del 0, eliminamos la columna y la fila y me queda 2 por 1 menos 0 por 1, quedaría 2. Pero si la cambio de signo, porque estamos en la posición fila 1, columna 2, que suman 3, suman impar. 1 y 2 suman 3, impar. Bueno, o sea, en realidad, cuando es una matriz 3×3, los cambios de signo afectan a esta posición, a la posición esta, que es la posición 2, 1, a la posición 2, 3, que es esta, y por último a la posición 3, 2, que es esta, es decir, los que suman impar. Eso para los adjuntos. El siguiente paso es la traspuesta de la junta. La traspuesta de la junta es transformar filas en columnas o columnas en filas. También no tiene nada que explicar. La primera fila, 1 menos 2, 3, se convierte en la primera columna de la traspuesta, y así con la segunda y la tercera fila. Y por último sería dividir todo lo que acabo de obtener aquí, es decir, dividir la traspuesta de la junta, dividirla entre el determinante. Como el determinante es 1, pues no se modifica. Dividir por 1 no hay modificación ninguna, es decir, que la matriz inversa que estoy buscando es esta matriz que he tenido aquí. Es decir, que ya la vuelvo a escribir. La inversa es 1 menos 2. Bueno, aquí hay un error importante, porque no he escrito la inversa. La inversa sería esta, que estoy marcando aquí, no esta. Esta sería la adjunta. Copié la adjunta. Así que como hay un error, pero os lo digo ya verbalmente. Bueno, pues ahora por último, supongamos que estuviese bien, vosotros hacerlo correctamente, coger esta como inversa, y ahora hacer el producto. El producto sería m menos 2 y menos 1. Yo evidentemente voy a coger la matriz esta, que es la que he tomado mal, y la multiplico por n. La tengo aquí, y bueno, es una lástima este error que se me haya ido deslizado, pero ahora no lo voy a corregir ya. Y entonces hago el producto, y hacer el producto tampoco me detengo, porque multiplicar matrices sabéis hacerlo sobradamente. Vale, entonces hacerlo con la matriz inversa correcta y obtendréis otro resultado, porque repito, perdonad aquí que se me ha deslizado este error. Pasamos al siguiente ejercicio, que es de geometría, que me dice, dado un plano de ecuaciones x más 2y menos z igual a 0 y la recta de ecuación, me dan las ecuaciones implícitas de una recta, hallar el punto de intersección del plano pi y la recta r. Bueno, pues para hallar el punto de intersección del plano pi y la recta r, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar a paramétricas r. ¿Y cómo paso a paramétricas r? Pues hago lo siguiente, le doy a x un valor, le doy a x un valor de parámetro y le doy a x alfa, le llamo alfa x, y despejo y es 1 más 2 alfa, porque es 1 más 2x, ¿no? Y es 1 más 2 alfa. Y z será igual a x, despejándolo de esta ecuación. Z es igual a x, como x es alfa, z igual a alfa. Pues ya tengo expresados x y z en función de un parámetro alfa. A medida que alfa le vaya dando valores reales, os voy obteniendo los distintos puntos de la recta r. Bueno, entonces yo para ver si hay un punto de intersección de una recta con un plano, los puntos de la recta son de esta forma. Supongamos que tengo un punto de la recta cualquiera, lo llamo P, de esta forma. Son de esta forma, es decir, las coordenadas son alfa para x y 1 más 2 alfa para y z para alfa. Si ese punto, a su vez, tiene que estar en el plano, tiene que satisfacer la ecuación del plano. Entonces, donde en la ecuación del plano está x, yo lo sustituyo por alfa. Donde está y, que es aquí en 2 aparece 2y, lo sustituyo por la y, quedaría 2 por 1 más 2 alfa, y donde está z lo sustituyo por alfa también, menos alfa. Eso tiene que ser igual a 0. Haciendo este desarrollo con este paréntesis, me va a quedar una ecuación de primer grado en alfa, que es esta. 2 más 4 alfa igual a 0. Entonces resulta que hay un punto de esta forma que satisface la ecuación del plano cuando alfa es igual a menos 2 cuartos, despejando alfa de aquí, ¿no? Cuando alfa es igual a menos 2 cuartos. Ahora bien, menos 2 cuartos es menos 1 medio, simplificado. Entonces, efectivamente, ya tengo un punto de la recta que verifica la ecuación del plano, y ese es el punto de corte. Cuando alfa es menos 1 medio, pues sustituyendo alfa por menos 1 medio en las ecuaciones paramétricas de la recta, obtengo el punto. Es decir, que el punto de corte es menos 1 medio, 1 más 2 por menos 1 medio, 2 por menos 1 medio es menos 1, 1 menos 1 es 0, 0 y alfa menos 1 medio. Ese es el punto de corte. Así de sencillo. Apartado B. Calcular la distancia del origen a la recta R. Bueno, para calcular la distancia de un punto a una recta,
primero cogemos el vector director de la recta, que es el 1, 2, 1, y la distancia de un punto a la recta viene determinado por el valor, a ver, este es el punto Q, bueno, este es un punto Q de la, es un punto Q de la recta, es el 0, 1, 0, son los dos elementos que determinan esta recta, un punto y un vector. Y vamos con el punto del cual quiero calcular la distancia, que es el origen de coordenadas, es el 0, 0, 0. Tengo que tomar el punto que une Q, que es pues un punto de la recta, con el punto O, en este caso, que sería el vector OQ. El vector OQ tiene las mismas coordenadas de Q, porque al ser el origen el 0, 0, 0, como se restan coordenadas del extremo, que es 0, 1, 0, menos las del origen, pero aquí en este caso es el 0, 0, 0, me da lo mismo, ¿no? Bueno, pues tengo que trabajar con este vector y con este vector. Y lo que me dice la fórmula de la distancia de un punto y una recta es que la distancia de un punto y una recta es el módulo del producto vectorial de el vector VR por el vector OQ partido por el módulo del vector VR. Aquí tengo la expresión. Repito, es coger un vector que une el punto del cual quiero calcular la distancia a un punto cualquiera de la recta, ¿vale? Un punto cualquiera de la recta. Lo tengo que multiplicar por el vector director de la recta R y dividir el módulo de ese producto vectorial, lo divido por el módulo de la recta R y el resultado me da la distancia del punto a la recta. Esta es una fórmula que hay que saberse, es que se puede deducir fácilmente, pero bueno, en principio debería saberse desde el punto de vista de la teoría, ¿no? Y entonces pues vamos a hacer el producto vectorial de OQ por VR. Para hacer el producto vectorial sabemos que es desarrollar este determinante, donde la primera fila son los vectores del sistema de referencia ortonormal y JK, que ya no les pongo encima la flechita para ahorrar simbología, ¿no? Me queda IJK, aquí me quedan las componentes del vector 0, 1, 0, que es el vector OQ, y aquí las componentes del vector VR, que es el 1, 2, 1, que son los que estoy multiplicando. Bueno, yo siempre estos determinantes, cuando tienen algo especial en la primera fila, los hago desarrollando por los adjuntos de la primera fila. Sería I por su adjunto, sería I por 1, me queda I, J por su adjunto, que es 0, el adjunto de J es 0, porque me queda 0, 0, 1, 1, el menor, y K por 2 menos 1, K, queda I menos K. Esto me queda I menos K. Si lo queréis hacer por la regla de Sarrus, os tiene que salir exactamente lo mismo. Aquí lo que me sale es un vector en combinación lineal de I, J, K. Es decir, donde los escalares son para I 1, para J 0 y para K menos 1. Entonces las componentes del vector expresadas en ternas, como las expresamos siempre, son 1, 0, menos 1. Ese sería el vector producto vectorial. Bueno, pues entonces ya tenemos todo. Lo único que nos queda hacer son los módulos de estos vectores. Entonces para el numerador es el módulo del vector 1, 0, menos 1. El módulo de un vector es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Me queda raíz de 2. Y el módulo del vector director de R, el módulo del vector director de R es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, sería 1 más 4 más 1, sería 6, raíz de 6. Raíz de 2 entre raíz de 6 es raíz de 2 sextos, que es raíz de 1 tercio. Raíz de 1 tercio es 1 partido por raíz de 3, que racionalizado sería raíz de 3 partido por 3. Puedo dejarlo racionalizado así. Estos serían unidades de longitud en el sistema de referencia ortonormal en el que estamos trabajando. Bueno, pues ya estaría el apartado B. Pasamos al siguiente ejercicio. Me dicen lo siguiente: dada la recta definida por, me dan aquí una recta con sus ecuaciones continuas, hallar la ecuación del plano que pasa por el origen y contiene a R. Bueno, pues para hallar la ecuación de un plano que pasa por un punto y contiene a una recta, pues el punto ya lo tenemos. En principio necesitamos un punto y dos vectores que me determinen la dirección del plano. El punto ya lo tenemos porque el punto es el origen, me dice, el 0, 0, 0. Y por ejemplo, ese es el punto. Y los vectores, pues un vector evidentemente es el vector director de R, porque R está contenido en el plano y está en la dirección del plano. Y otro vector va a ser el vector que une el punto un punto de la recta, que en este caso ya puedo coger el que está aquí determinado en las ecuaciones continuas, que es el 1 menos 1, 2,
con el punto, en este caso, el origen de coordenadas, el 0, 0, 0. Así que los elementos que tengo que tomar son, en principio, punto O, origen de coordenadas por el que paso el plano. Punto, vector director de la recta, el 2, 3, 1. Punto de la recta P, 1, menos 1, 2. Vector OP es el vector, las coordenadas de P, que es 1 menos 1 es 2, menos las coordenadas de O, como estamos hablando del origen de coordenadas, es el vector de posición de P, es el 1 menos 1, 2. Pues entonces, con este punto y con estos dos vectores, ya tengo la ecuación implícita del plano, que sería el desarrollo de este determinante, igualado a 0, y este determinante es x menos 0, y menos 0, z menos 0. En la primera fila van los valores de x y z restando el punto correspondiente del plano, en este caso es el 0, 0, 0. Y aquí sería el vector director de R, y aquí sería el otro vector director, que sería el vector OP. Bien, haciéndolo como hice antes por los adjuntos desde la primera fila, me va a quedar x por 7, porque queda 3 por 2 más 1, 7, más y por 4 menos 1, 3, pero en esta posición el adjunto cambia de signo, menos 3y, y z por menos 2 menos 3 menos 5, igual a 0. Pues ya aquí ya no hay nada más que simplificar, y ahí ya me queda directamente el resultado del apartado A, que sería la ecuación del plano. Apartado B, hallar la ecuación del plano que pasa por el origen y es perpendicular a R. Bueno, ahora es distinto, aunque pasa por el origen también, ahora es perpendicular. Al ser perpendicular a R, el dato que conozco es el vector, no conozco los vectores directores del plano, pero conozco el vector normal, porque al ser perpendicular a R, el vector normal del plano es el vector director de la recta 2, 3, 1. Entonces ahora tengo el punto O también, pero tengo el vector normal del plano, y al tener el vector normal del plano ya es suficiente para determinar el plano, porque sabemos que el vector normal del plano son los coeficientes de la x, y z respectivamente en la ecuación implícita del plano. Así que el plano que estoy buscando es 2x más 3y más z más una constante igual a 0. ¿Cómo se obtiene la constante? Pues la constante se obtiene partiendo del hecho de qué punto. ¿Por qué punto pasa el plano? El plano pasa por el origen. Si pasa por el origen tiene que satisfacer la ecuación del plano, es decir, que 2 por 0 más 3 por 0 más 0 más c sea igual a 0. Eso quiere decir que c necesariamente es 0. Es decir, si el 0 pertenece al plano, al sustituir x y z por 0 me queda que c es 0. Así que la ecuación que estoy buscando es 2x más 3y más z igual a 0. Muy sencillo, se hacen dos líneas, como podéis ver. Entonces este no tiene ninguna dificultad. Pasamos al ejercicio siguiente, ejercicio número 5. Calcular el valor de a para que esta función que aparece aquí sea continua en x igual a 0. Bueno, pues para que la función sea continua en x igual a 0, lo de siempre es que la función, la imagen en el punto, es decir, la f de 0, tiene que ser igual al límite cuando x tiende al punto de f de x. Es decir, f de 0 tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 de la función. Ahora bien, cuando x tiende a 0, x es distinto de 0, porque me dice que x tiende a 0, ¿no? Si x es distinto de 0, f de x es esta expresión. Así que el límite de esa expresión tiene que ser igual a f0. ¿Quién es f de 0? F de 0 evidentemente es a. Entonces el límite tiene que ser igual a, por lo tanto tenemos que calcular el límite. Una vez que calculamos el límite, la obtención, el resultado de ese límite es el valor que estamos buscando. Aquí no hace falta calcular el límite por la derecha y por la izquierda. ¿Por qué? Porque tanto si x tiende por la izquierda como si x tiende por la derecha, en ambos casos x es distinto de 0. En ambos casos la función que tengo que tomar es esta. Aquí ahora no es menor que 0 ni mayor que 0, sino que es distinto. Es decir, cuando tiende por la izquierda la función es esta, y cuando tiende por la derecha sigue siendo la misma. Por eso tomo el límite global, no estudio la lateralidad. Bueno, pues vamos con el límite. Este límite, si yo sustituyo x por 0, que es lo primero que debemos hacer siempre que acometamos un límite, me va a quedar 0 por elevado a 0, que evidentemente es 0, menos seno de 0, que es 0, es decir, en el numerador me va a aparecer 0, y 0 al cuadrado es 0, me va a quedar 0 partido por 0. 0 partido por 0 es una indeterminación que se puede resolver por la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital, recordar que es que el límite de un cociente, cuando la indeterminación es 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, es el límite del
de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. Entonces vamos a derivar por separado el numerador y luego el denominador y hacemos el límite de ese cociente que obtengo. Vamos con el numerador. La derivada del numerador es x por elevado a x es un producto. Si es un producto es derivada del primero, que es 1, por el otro factor sin derivar, que es elevado a x, aquí está, más el primer factor sin derivar, que es x, por la derivada del segundo factor, que es elevado a x. La derivada de elevado a x es elevado a x. Aquí tengo la derivada del producto, estos dos sumandos, menos la derivada del seno de x. La derivada del seno de x es el coseno de x. Bien, ya he derivado el numerador. Y ahora me queda derivar el denominador. Derivar el denominador es la derivada de x al cuadrado, 2x. Vuelvo a sustituir x por 0 y me queda elevado a 0, 1. Aquí me quedaría 1. Aquí me quedaría 0 por elevado a 0, sería 0, menos coseno de 0, el coseno de 0 es 1, por lo tanto este 1 más 0 menos 1 me quedaría 0, me volvería a quedar 0 en el numerador, y aquí 2 por 0, 0 en el denominador. Vuelve a quedarme la indeterminación 0 partido por 0, todavía no he logrado resolverla, así que tengo que volver a aplicar la regla del L'Hopital una vez más, ahora al cociente último que he obtenido, a este. Pues vamos a hacer la derivada de elevado a x es elevado a x, la derivada de x por elevado a x, ya lo hice antes, aquí vuelve a ser elevado a x más x elevado a x, es decir, x elevado a x me sale dos veces, por lo tanto aquí me va a quedar 2 elevado a x más x por elevado a x. 2 elevado a x más x por elevado a x, y ahora menos la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno de x, así que menos con menos queda más seno de x, partido por la derivada de 2x, que es 2. Ahora ya fijaros que el 0 en el denominador ya lo he resuelto, ya no me aparece, ya me aparece un 2, así que ¿qué límite obtengo? Bueno, pues sustituyo x por 0 y me queda elevado a 0 es 1, por 2, 2, aquí me queda 2. Aquí es x, 0 por elevado a 0 es 0 y seno de 0, 0. Es decir, que el numerador me queda un 2 y en el denominador me queda otro 2. Así que el límite es 2 partido por 2. Bueno, o sea, el límite va a ser 1. Ese debe ser el límite. Lo que dije antes, como el límite tiene que coincidir con f de 0 y f de 0 es a, como el límite tiene que coincidir con f de 0 y f de 0 es a tiene que ser igual a 1. Esa es la solución de mi ejercicio. Calcular el valor de a para que esa función sea continua en x igual a 0. Bien, pues a igual a 1. Siguiente ejercicio. Dada la función suma de dos valores absolutos, estudiar la continuidad y derivabilidad de la función. Bueno, este problema yo lo voy a hacer de esta forma. Se puede estudiar de varias maneras. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a expresar f de x extrayendo los valores absolutos en función de una expresión que no tenga valores absolutos. Para ello tengo que ver dónde x más 1, cómo está definido en su valor absoluto. Yo sé que si x más 1 es mayor o igual que 0, el valor absoluto coincide con x más 1. ¿Y x más 1 cuándo es mayor o igual que 0? Es mayor o igual que 0 cuando x es mayor o igual que menos 1. Eso está claro. Si cuando x más 1 es menor que 0, si cuando esto, lo que está dentro del valor absoluto, fuese negativo, su valor absoluto es menos ese valor. Es decir, el valor absoluto de menos 4 es menos 4, es 4. Por eso hay que cambiarle de signo si lo de dentro es negativo. Lo mismo razono con x menos 2, es decir, si x menos 2 es mayor o igual que 0, eso ocurre cuando x es mayor o igual que 2. Si x no fuese mayor o igual que 2, lo de dentro sería negativo y por tanto su valor absoluto sería el opuesto de x menos 2, que es cambiarle de signo a todo, sería menos x más 2. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a los puntos aquí de cambio son los puntos críticos, entre comillas, sería el menos 1 y el menos 2, perdón, el menos 1 y el 2, y vamos a ver qué pasa cuando x es menor o igual que menos 1, cuando x está comprendido entre menos 1 y 2 y cuando x es menor que 2. Entonces, ¿qué ocurre si x es menor que menos 1? ¿Qué ocurre si x es menor o igual que menos 1? Bueno, si x es menor o igual que menos 1, x más 1 es menor o igual que 0. A ver, seguidme este razonamiento, porque si no sería mayor que 0, entonces x más 1 es menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Si x más 1 es menor o igual que 0, x más 1 es negativo. El igual a 0 que nos preocupe, simplemente considerar si el caso menor o mayor. El igual a 0, esto es cierto, pero cuando es igual a 0, el valor absoluto de 0 es 0, es decir, eso no tiene ningún problema. El 0 no es problema. Entonces, si x menos 1 es menor o igual que 0, su valor absoluto cambia de signo.
Es decir, cambia el valor absoluto de x más 1 es menos x menos 1. Cambia todo de signo, porque es el opuesto. Bien. ¿Y qué le pasa a x menos 2? Si x es menor o igual que 1, x menos 2, ¿qué es? Pues x menos 2 es negativo también, porque x menos 2 era positivo para x mayor que 2, pero ahora estamos suponiendo que x es menor que menos 1. Así que x menos 2 es negativo también. Si x menos 2 es negativo, su valor absoluto cambia de signo, es menos x más 2. Como f de x es el valor absoluto de x más 1 más el valor absoluto de x menos 2, al sumar el valor absoluto de este más este, tengo que sumar estas dos expresiones. Entonces la suma de estas dos expresiones es menos x menos 2x, y 2 menos 1, 1 sería menos x más 1. Menos 2x más 1 la suma. Bueno, entonces ya sé lo que ocurre para esta función si x es menor o igual que menos 1. Si x es menor o igual que menos 1, f de x es menos 2x más 1. ¿Qué pasa entre menos 1 y 2? ¿Qué pasa si x está comprendido entre menos 1 y 2? Bueno, pues entonces pasa que si x es mayor que menos 1, ahora fijaros, vamos leyéndolo bien, si x es mayor que menos 1, x más 1 es mayor que 0. X más 1 es mayor que 0. Si x más 1 es mayor que 0, su valor absoluto coincide con él. Su valor absoluto, x más 1, coincide con x más 1. ¿Qué ocurre con x menos 2? Como x es menor que menos 2, y para que sea positivo x tiene que ser mayor, quiere decir que x más menos 2 es negativo. Si x menos 2 es negativo, su valor absoluto cambia de signo. Y al sumar los dos valores absolutos, sumamos estas dos expresiones. Y sumando estas dos expresiones, x menos x se anula y 2 más 1 da 3, da constante, 3. Es decir, que la suma es 3. Eso quiere decir que en el intervalo menos 1, 2, la función es constante. Fijaros que ya está respondiendo al apartado B, porque el apartado B me va a preguntar, calcula el intervalo donde la función permanece constante. Bien, la función permanece constante en el intervalo menos 1, 2. Eso sería la respuesta al apartado B, ya está aquí demostrado. Y por último me falta el caso, hasta para completar todo R, que x sea mayor o igual que 2. ¿Qué pasa si x es mayor o igual que 2? Bueno, pues si x es mayor o igual que 2, ¿x es mayor o igual que menos 1? Pues por supuesto, por lo tanto x más 1 es mayor que 0. Si x más 1 es mayor que 0, su valor absoluto coincide con él, sin problema. Y si x es mayor o igual que 2, x menos 2 también es mayor que 0. Su valor absoluto también coincide con él. Bueno, aquí, ¿por qué puse menor? A ver, dejarme. X mayor que 2, x menos 2 es mayor o igual que 0. Aquí hay un error, aquí es mayor o igual, ¿eh? Entonces, si es mayor o igual que 0, ¿por qué puse aquí x mayor o igual que 2? X menos 2 es mayor que 0. X menos 2, esto está mal, es x menos 2. Esto es, repito, es x menos 2. Entonces al sumar es x más x, 2x. 2x. Y al poner menos 2 más 1 es menos 1. Es 2x menos 1. Sin embargo está bien. Fijaros que esta suma no coincide con esto. ¿Por qué? Porque lo hice mal aquí. Esto está mal. Aquí es x, repito, es x menos 2. Porque aquí es mayor o igual que 0. Bueno, observáis que efectivamente hay un error. Sin embargo, la suma está correcta. Bueno, en definitiva, f de x, que es lo que yo quiero calcular, es esto. Entonces, f de x ahora lo puedo definir a trozos de esta manera. Es menos 2x más 1 si x es menor o igual que 1. 3 si está comprendido entre menos 1 y 2. Y 2x menos 1 si es mayor o igual que 2. Estudiar la continuidad y derivabilidad. Para estudiar la continuidad y la derivabilidad de la función, lo único que tengo que hacer es ver qué ocurre en los puntos de cambio, porque en el resto son funciones polinómicas, por lo tanto son continuas en todo R, en particular son continuas en las desigualdades. Así que, ¿qué pasa en menos 1 y qué pasa en 2? Pues en x igual a menos 1, el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, bueno, la imagen del menos 1 lo tomo aquí, sería 2 más 1, 3. El límite por la izquierda es el límite de menos 2x más 1, que es 3. Cuando x tiende a menos 1 es 3. El límite por la derecha también es 3, que es constante. Por lo tanto, todo coincide. Eso quiere decir que la función es continua en x igual a menos 1. En 2, calculo f de 2. F de 2 es 3 también. 2 por 2 menos 1. F de 2 es 3 y el límite por la izquierda cuando x tiende a 2 va a ser 3, que es aquí, toma la constante, y el límite por la derecha es el límite de 2x menos 1 cuando x tiende a 2, que es 3. También coincide el límite con la imagen, la función es continua en x igual a 2. Y ahora la derivabilidad. Estudio la derivada de menos 2x más 1 es menos 2 en los x menores que menos 1.
es 0 entre menos 1 y 2 y es 2 en los x mayores que 2. Fijaros que ahora no meto el igual porque todavía tengo que comprobar si la función es derivable en menos 1 y 2. Vamos a ver la derivabilidad en menos 1. Bueno, la derivada por la izquierda en menos 1 es menos 2. La derivada por la izquierda en menos 1 es menos 2 y sin embargo la derivada por la derecha es 0. Así que si las derivadas laterales no coinciden, la función no es derivable en x igual a menos 1. Y para el 2, la derivada por la izquierda en 2 es 0 y la derivada por la derecha en 2 es 2. Así que tampoco coinciden las derivadas izquierda y derecha en 2, así que no es derivable en x igual a 2. Así que ya queda estudiada la derivabilidad. La función es continua en todo R y es derivable en todo R salvo en menos 1 y en 2 que no es derivable. Calcular el intervalo donde la función permanece constante, ya lo vimos antes, es constante, la función es constante, está aquí, definida aquí, es en el intervalo menos 1, 2. Bueno, pues este sería el ejercicio, es un poco a lo mejor lioso para definir, transformar la función f de x en una función definida a trozos, pero es la forma que se me ocurre hacerla. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Dice determinar la función f de x tal que su gráfica pasa por el origen de coordenadas y su derivada es f' de x y es esta expresión. Bueno, pues si la derivada es 2x más 1 por elevado a menos x, f de x tiene que ser necesariamente una primitiva de esta función, por lo cual voy a hacer la integral indefinida de dicha función. Una de cuyas primitivas va a ser f de x. Vamos a averiguar cuál es. Bueno, pues para hacer la integral indefinida la voy a hacer, es un producto de una función algebraica por una exponencial. La voy a hacer por el método de partes, llamando u de x a 2x más 1 y de v a e menos x. Bien, una vez que ya tengo las funciones auxiliares u y dv, derivo u y tengo que la derivada de u es 2. Y calculo la función v, que es una primitiva de elevado a menos x, que va a ser sin la constante, ya es menos c elevado a menos x, esto va a ser v. Bueno, yo ahora aplico la fórmula de partes. Recordar que la fórmula de partes, bueno, tiene una regla mnemotécnica, ¿no? Que es una vaca sin rabo vestida de uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Una vaca es u por v, una vaca u por v. Sería la integral, sería u por 2x más 1 por menos c elevado a menos x. Aquí tengo el menos, lo pongo al principio. Sin rabo, dice una vaca sin rabo. Sin rabo podría ser el menos, el sin es el menos y el rabo es el símbolo de la integral. Vestida de uniforme, dentro de la integral v de u, vestida v de uniforme de u, v de u. Bueno, pues dentro sería menos elevado a menos x por 2, aquí lo tengo. Este menos con este menos 2 se transforma en un 2 fuera de la integral. Entonces esto queda igual a menos 2x más 1 elevado a menos x más la integral de 2 por elevado a menos x. Ahora bien, la integral de 2 por elevado a menos x es menos 2 por elevado a menos x. De aquí ya lo he resuelto directamente porque esta es inmediata, ¿no? Más la constante. Bueno, pues entonces ya queda resuelto. Lo que puedo hacer es, en todo caso, sacar factor común a elevado a menos x aquí, que sería elevado a menos x que multiplica a menos 2x menos 1. A ver, aquí sería entre un menos 1 con un menos 2 es un menos 3, ¿no? Menos elevado a x menos 2 elevado a x es menos 3 y con el menos 2 dentro. Bueno, sí, este sería el resultado escrito de otra manera, puedo dejarlo así. Ahora bien, esto es el conjunto de las primitivas. A mí me piden una tal que su gráfica pasa por el 0, 0. Bueno, pues si la función f de x es de este tipo, si es así, sé que f de 0 es 0. Si f de 0 es 0, porque me dice que pasa por el origen de coordenadas, al sustituir x por 0 en esta expresión me tiene que dar 0. Si sustituyo por 0 aquí, me queda 0 menos 3 por elevado a 0. Menos 3 por elevado a 0 es menos 3 por 1, que es menos 3. Queda menos 3 más c igual a 0. Si menos 3 más c es igual a 0, c es igual a 3. Así que la primitiva concreta que yo estoy buscando, la función f concreta que me pide el ejercicio, es menos 2x menos 3 por elevado a menos x más 3. Más la 3, para que pase por el origen de coordenadas. Bueno, pues pasamos al siguiente ejercicio. Calcular el área encerrada por la gráfica de la función seno de 2x, el eje de las x y las rectas x igual a 0 y x igual a pi.
Bueno, pues para hallar el área encerrada por una función y el eje, lo que tengo que ver es, en primer lugar, cómo está la función con respecto al eje, es decir, si está situada por encima del eje o por debajo, en el intervalo 0pi, que es aquí el que me interesa solamente. Así que voy a ver qué ocurre en el intervalo 0pi. Para ver lo que ocurre en el intervalo 0pi y al tener que ver si está por encima o está por debajo, lo primero que voy a ver es si lo corta el eje. Porque si lo corta el eje me puede estar cambiando de ser positiva a negativa o de ser negativa a positiva, ¿no? Y voy a ver dónde se anula la función. La función es seno de 2x, es decir, seno de 2x igual a 0. La función seno se anula para el ángulo igual a 0. Para el ángulo igual a 0, si 2x es igual a 0, x sería 0, se anula en x igual a 0. Está en el extremo, no me preocupa que se anule en el extremo, en 0. Se anula para 2x igual a pi, es decir, para x igual a pi medios. Para x igual a pi medios se anula, que está entre 0 y pi, justo en la mitad, se anula ahí, en pi medios. Y se vuelve a anular de nuevo la función seno para, se vuelve a anular para 2pi, una vuelta completa. Si 2x es igual a 2pi, x es igual a pi, me pasa al otro extremo. Y en el otro extremo no hay problema. Entonces el único punto donde se anula entre 0 y pi es en pi medios. La función se anula en pi medios. Así que tengo que estudiar dos intervalos donde la función está por encima o por debajo, que es desde 0 hasta pi medios y desde pi medios hasta 0. Y desde pi medios hasta pi. ¿Qué pasa en 0 pi medios? Pues para ver qué signo tiene la función entre 0 y pi medios, tomo un punto cualquiera comprendido entre 0 y pi medios. Por ejemplo, pi cuartos que son en grados 45 grados. Entonces pi cuartos, f de la imagen de pi cuartos es el seno de 2 pi cuartos. 2 pi cuartos es pi medios. Y el seno de pi medios es 1, el seno de 90 es 1. Si me da 1, la función es positiva. Si 1, como 1 es positivo, eso quiere decir que en todo el intervalo la función va a ser positiva. Va a estar, dicho de otra manera, si que sea positiva, va a estar por encima del eje de las x. F va a estar por encima del eje entre 0 y pi medios. ¿Y qué pasa entre pi medios y pi? Entre pi medios y pi, cojo el punto medio entre pi medios y pi, que sería sumarlo y dividirlo entre 2. Sería 3pi partido por 2 entre 2, 3pi partido por 4. Cojo 3pi partido por 4. La imagen de 3pi partido por 4 es el seno de 6pi partido por 4, que es simplificado es 3 medios de pi. 3 medios de pi son 270 grados. El seno de 270 grados está abajo entre el tercer y cuarto cuadrante, es menos 1. Si el seno es menos 1 es negativo. Eso quiere decir que la función está por debajo del eje de las x en este intervalo, f por debajo del eje. Bueno, pues entonces ya puedo calcular el área, porque si sé que de 0 a pi medios está por encima, el área va a ser ese trozo que está por encima, es la integral entre 0 y pi medios de la función que está por encima. Y ahora la zona que está por debajo me va a generar un área que equivale a, se la sumo aquí, va a estar entre pi medios y pi de la función que está por debajo. Como la función está por debajo, le tengo que cambiar de signo, porque si no le cambio de signo el área me va a dar negativa. Y entonces se desvirtuaría por completo el resultado final, ¿no? Así que menos seno de x porque, repito, la función está por debajo. Bueno, pues entonces una vez que ya tengo esto, ahora es calcular las integrales definidas. La integral del seno de x es inmediata. La integral del seno de x es menos coseno de 2x partido por 2 menos coseno de 2x partido por 2, o si queréis menos 1/2 de coseno de 2x, es lo mismo, entre 0 y pi medios, más la integral entre pi medios y pi de la primitiva de menos seno de 2x, que es coseno de 2x partido por 2. Cuidado con los signos. Y ahora aplicamos la regla de Barrow. Aquí sería al sustituirlo por pi medios, esta expresión al sustituirla por pi medios me queda menos 1/2 coseno de 2 por pi medios. 2 por pi medios es pi. Ahora menos, lo sustituyo la x por 0, queda menos 1/2 coseno de 0. Ahora más, ahora sustituyo esta por pi, que sería 1/2 coseno de 2pi, menos, y lo sustituyo por pi medios, menos 1/2 coseno de pi. Bueno, pues coseno de pi, el coseno de pi sé que es menos 1, el coseno de 0 es 1, el coseno de 2pi es 1 y el coseno de pi es menos 1. Teniendo en cuenta eso, al final me queda, aquí me va a quedar 1/2, aquí me va a quedar más 1/2, más 1/2, más 1/2, es decir, 1/2 4 veces, 4 medios. 4 medios es 2.
2 unidades cuadradas. Ese es el área que me piden en el ejercicio 8. Lo podéis hacer con el dibujo también, con el dibujo veis más claro cuál está por encima y cuál está por debajo, pero bueno, eso os obliga a hacer el dibujo y conocer muy bien las funciones trigonométricas, ¿eh? Vale, pues pasamos al siguiente ejercicio. En un centro educativo han preguntado a sus alumnos acerca de alergias alimentarias, resultando que un 10% es celíaco y un 15% es alérgico a la lactosa. Además, el 20% tiene alguna de las dos alergias. Si se elige un alumno al azar, calcular las siguientes probabilidades. Bueno, vamos a llamarle, aquí tenemos los siguientes sucesos. Suceso ser celíaco, que le voy a llamar C, y ser alérgico a la lactosa, que le voy a llamar L. Esos van a ser mis sucesos, C y L. La probabilidad de C es 0,1, es el 10%, 10 entre 100, 0,1. La probabilidad de L es 15 entre 100, es 0,15. Y me dice que el 20% tiene alguna de las dos. Es decir, no me estoy diciendo que tenga las dos, sino que tenga alguna de las dos. Es decir, tenga una, otra o ambas. Me están dando la probabilidad de la unión de C y L. Probabilidad de C unión L, me dice que es el 20%, 2 partido por 100, 0,2. Repito, es la unión, porque me dice que tiene alguna de las dos. Pudiera tener una sola, por lo tanto, o las dos al mismo tiempo, pero en todo caso es la unión. Bien, si se elige un al azar, calcular que tenga solo una de las dos alergias. Bueno, aquí me va a interesar tener la probabilidad de la intersección, la probabilidad de que tenga las dos al mismo tiempo, veremos por qué. Entonces ya lo voy a hacer antes de acometer el apartado A y el apartado B, voy a calcular la probabilidad de la intersección. Y la probabilidad de la intersección sale inmediatamente de la fórmula de la unión, ¿no? Porque la probabilidad de la unión es la probabilidad de C más la probabilidad de L menos la probabilidad de la intersección. De ahí puedo despejar la probabilidad de la intersección. Y sé que la probabilidad de la intersección, que es esto, es la probabilidad de C más la probabilidad de L menos la probabilidad de la unión. Esta fórmula sale, repito, de la fórmula de la probabilidad de la unión. Si sumo 0,1 más 0,15 y le resto 0,2, el resultado final es 0,05. Eso va a ser la probabilidad de la intersección que la voy a necesitar para hacer el apartado A y para hacer el apartado B. Vamos con el apartado A entonces. Que tenga solo una de las dos alergias. Que tenga solo una de las dos alergias quiere decir que tenga que sea celíaco y no sea alérgico a la lactosa, o que no sea celíaco y sea alérgico a la lactosa. Es decir, esto es la unión, es decir, celíaco y no alérgico a la lactosa, de esta manera está teniendo la enfermedad una, la celíaca, o que tenga la otra. Pero aquí en este caso no estoy contemplando la posibilidad de que tenga ambas. Y que tenga la otra es que sea alérgico a la lactosa y no sea celíaco. Estos dos sucesos que están aquí unidos son sucesos incompatibles, porque fijaros, estos de aquí, los elementos de este suceso son celíacos y los elementos de este suceso no lo son. Entonces son incompatibles, ¿no? Si son incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro. Y ahora tengo la probabilidad de la intersección de dos sucesos, de forma que uno de ellos es un contrario. Cuando tengo la intersección de dos sucesos donde uno de ellos es un contrario, estamos hablando de la diferencia de sucesos. Este es el mismo suceso que C menos L, y este es L menos C. Y la probabilidad de este suceso siempre es la probabilidad del que no es contrario, en este caso C, menos la probabilidad de la intersección de los otros de los dos que no son contrarios. Es decir, que este sería probabilidad de C menos la probabilidad de C intersección L. De ahí que necesitaba la probabilidad de la intersección, por eso la hice antes. Más, aquí es lo mismo, pero ahora aquí el que no es contrario es L, y por lo tanto será la probabilidad de L menos la probabilidad de la intersección, de nuevo, que es C intersección L. Bueno, pues ya tengo todo. Por la probabilidad de C es 0,1, la probabilidad de la intersección es 0,2, perdón, es 0,05 y la de L es 0,15. Bueno, pues entonces los pongo aquí sus valores correspondientes, las veces que sea, aquí la intersección aparece restando dos veces, pues aparece 0,05 dos veces, y hago, bueno, esta suma y me da 0,15. Ese sería el apartado A. Y vamos con el apartado B. Probabilidad de que sea celíaco si sabemos que no es alérgico a la lactosa. Es decir, esto es una probabilidad condicionada porque sabemos, pues conocemos una información previa, entonces es probabilidad de C condicionado a contrario de L. Probabilidad de C condicionada al contrario de L. La probabilidad de una condicionada es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partida por la probabilidad de la condición, en este caso es que no sea alérgico a la lactosa. La probabilidad de la intersección vuelve a ser lo de antes, ya la tenía de aquí. C intersección no L era la probabilidad de C menos la probabilidad de C intersección L.
y partido por la probabilidad del contrario de L, que es 1 menos la probabilidad de L. Entonces ya lo tengo todo. La probabilidad de C es 0,1, que lo tengo en el enunciado. La probabilidad de C intersección L, lo calculé antes, era 0,05, y la probabilidad del contrario de L es 1 menos 0,15, menos la probabilidad de L. Esto, haciendo las operaciones, me va a dar 0,052. Queda resuelto entonces el ejercicio de probabilidad, bastante sencillo. Y vamos al último, que me dice que en un examen con opción múltiple está compuesta por 10 preguntas con 4 respuestas posibles cada una, de las cuales solo una es correcta. Suponga que uno de los estudiantes responde todas las preguntas del examen al azar. Calcular la probabilidad de que conteste bien. A, 5 preguntas. B, alguna. C, calcular la media y la desviación típica de la distribución. Bueno, esto es un experimento de Bernoulli clarísimo, porque tenemos 10 preguntas, eso sería el valor, sería n, cada prueba es una pregunta, hacemos 10 pruebas iguales. De esa prueba, ¿qué nos interesa? Pues de cada pregunta, ¿qué nos interesa? Nos interesa si la respuesta que hemos dado es correcta o no. Entonces le voy a llamar al suceso éxito o suceso A acertar una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de acertar una pregunta? ¿Cuál es el valor de P, del valor P, probabilidad de suceso éxito? Pues como la pregunta está formada por 4 posibles respuestas y una sola es correcta, y la contesto al azar, la probabilidad de acertar una pregunta es 1 de 4, un cuarto. Casos favorables es una respuesta correcta de 4 posibles respuestas, un cuarto. Este es el valor de P minúscula, la P de la fórmula de la distribución en el experimento de Bernoulli. Definimos la variable aleatoria es X, que va a ser el número de preguntas acertadas, que toma valores desde 0 hasta 10, a lo sumo 10, y como mínimo ninguna acertada, 0. Y pues por lo que acabamos de ver y según las características de este experimento aleatorio, esto sigue una distribución binomial de parámetros n, p, n10, p, un cuarto. Parámetros n, p, 10, un cuarto, p. Bien, una vez que ya la tenemos identificada como una distribución binomial, ahora pues es muy fácil, porque me dice calcular la probabilidad de que conteste bien 5 preguntas. Probabilidad de que X, es decir, el número de preguntas acertadas, sea 5. Probabilidad de X igual a 5. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Pues con la función de masa de probabilidad de la distribución binomial que tenemos que saber. Sabemos que la función de la distribución binomial, la función de probabilidad es la siguiente, es el número combinatorio de n, en este caso 10, sobre el punto que toma el valor x, que es 5, 10 sobre 5, por p, que es un cuarto, elevado a 5, por el contrario de p, que es 3 cuartos, elevado a la diferencia, que es 5, ¿no? Bueno, pues entonces 10 sobre 5 es 35, creo recordar. No, perdón, 35 no, es 252, pero aquí no sé por qué dije eso. 10 sobre 5 es 252, por 3 elevado a 5, que es 243, partido por 4 elevado a 10. Bueno, haciendo la operación, esto lo tenéis que hacer con calculadora, evidentemente, no nos queda otra. Este resultado que me va a dar es 0,0584. Apartado B. ¿Alguna pregunta? Alguna pregunta es por lo menos una. Por lo menos una es probabilidad de X mayor o igual que 1. Claro que si yo hago directamente, ¿qué valores toma X aquí? Aquí X puede ser 1, 2, 3, así hasta 10. Tendría que hacer 10 sumandos de este tipo. Esto sería un absurdo, porque esto daría mucho trabajo. Se me haría muy pesado y muy largo. Entonces lo voy a hacer por el suceso contrario, porque ¿cuál es el contrario de que X sea mayor o igual que 1? El contrario de X mayor o igual que 1 es X menor estricto que 1, y X menor estricto que 1 es X igual a 0. Así que esto es 1 menos la probabilidad de X igual a 0, porque es 1 menos la probabilidad de su suceso contrario. El suceso contrario, repito, de que haya por lo menos alguna pregunta acertada es que no acierte ninguna. Y la probabilidad de X igual a 0 es 10 sobre 0 por P elevado a 0 por 1 menos P, es 3 cuartos, elevado a la diferencia 10 menos 0, a 10. 1 menos, bueno, 10 elevado a 0 es 1, y aquí me queda 3 elevado a 10 partido por 4 elevado a 10, me queda 1 menos 0,0563, y al hacer la resta, el resultado final es 0,9437. Y por último me dice que calcule la media y la desviación típica. Lo que tengo que saber es que la media de la distribución binomial viene dada por n por p. La media en la binomial es n por p, así que en este caso va a ser 10 por un cuarto, va a ser la media, que es 2,5.
2,5, ¿qué? Pues 2,5 preguntas acertadas, porque la media viene dado siempre en las unidades de la variable aleatoria. Si la variable aleatoria es el número de preguntas acertadas, la media también, aunque en el contexto del problema, evidentemente 2,5 carezca un poco de sentido. La lógica sería decir que la media está entre 2 y 3, justo en medio, entre 2 y 3, ¿no? Con la misma probabilidad. Pero bueno, la media, el valor de la media, el centro de gravedad de la distribución es 2,5. Y la desviación típica en una binomial es la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p. Raíz de n por p por 1 menos p, donde 1 menos p es 3/4, p es 1/4 y n es 10. Y esta operación, con la calculadora evidentemente, hacemos esta raíz cuadrada y esto me va a dar finalmente 1,37, también número de preguntas acertadas. Bueno, pues esto es todo el examen. Perdonad el par de errores que he cometido, pero bueno, quedan verbalmente solucionados y espero haberos servido de ayuda. Os espero en el próximo vídeo y suerte en la selectividad.